Buenas noches, ahí están las imágenes después de 59 días bloqueadas. Hoy por fin quedaron libres las vías del tren en Michoacán. Maestros de la CENTE acordaron retirar los bloqueos que mantenían desde el 2 de octubre en la comunidad de Calzoncin, esto en el municipio de Uruapan, así como los bloqueos de Morelia y Pátzcuaro. Hay cálculos empresariales de que se perdieron alrededor de 750 millones de pesos diarios, 750 millones de pesos en cada uno de los 59 días. Quizá sea un cálculo exagerado, pero la afectación económica fue muy grande. Volveremos al tema en unos momentos, pero antes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, habló sobre la situación de la pandemia en México y el panorama que pinta, que no es bueno. The number of increase in cases and deaths in Mexico is very, very worrisome. This shows that Mexico is in bad shape. When both indicators, deaths and cases, increase, I think this is a very serious problem. And we would like to ask Mexico to be very serious. Le pedimos a México que sea más serio en el tema del coronavirus. El doctor López-Gatell habló sobre esto, sobre lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches. La epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí a lo mejor o al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, ¿no? Si fuera ese el caso. Lo cierto es que termina en unos momentos, en hora y media termina noviembre, seguimos en esto, viene diciembre, viene el invierno y no se va la pesadilla de la pandemia. En cuanto a número de mexicanos muertos por coronavirus reconocidos por la autoridad, 285 en las últimas 24 horas, son casi 106,000 mexicanos reconocidos que han perdido la vida en las últimas 24 horas. Y vamos a ver estas imágenes del centro histórico de la Ciudad de México, son de ayer, en la zona de la Merced. Pues ahí está la gente, en Correo Mayor, en Pino Suárez, en Mesones. El comercio informal no se contiene ante la pandemia. Ahí están las imágenes, ¿qué más podemos decir? Así estaban las cosas alrededor de Palacio Nacional, imágenes de ayer. Eso por un lado, y aunque no hubo ley seca en Iztapalapa, así estaban ayer algunos locales de venta de mariscos. Esto es la famosa zona de venta de mariscos de La Viga, funcionaron a tope con venta de alcohol y al parecer sin cumplir los aforos máximos permitidos. Donde sí hubo ley seca, pero por lo visto no importó mucho, fue en la alcaldía Cuauhtémoc. Así estaba ayer a ver si la podemos ver, la zona de Tepito y La Lagunilla. Los puestos del Eje 1 Norte venden cervezas y otras bebidas alcohólicas como si no pasara nada. Lo dijimos el viernes, lo repetimos hoy. El límite de la autoridad es la responsabilidad o irresponsabilidad de los ciudadanos. Hoy el gobierno de Zacatecas anunció que debido al aumento del número de casos de COVID, Zacatecas volverá a semáforo rojo después de 3 meses en naranja. ¿Qué significa que van a rojo? Los restaurantes solo podrán dar servicio a domicilio o para llevar. Las actividades no esenciales, como los centros comerciales, las tiendas, librerías, estéticas, deberán cerrar a las 7 de la noche y el transporte público dará servicio hasta las 9 de la noche. Regresamos con más de coronavirus en unos momentos. Yo creo que es un caso que nos importa a todos por todo lo que está pasando en México. Entonces, es un caso que visualiza que aparentemente si a un extranjero le pasa algo, entonces sí, todos los medios estamos aquí, pero cuando sucede en otras partes, no.
Entonces lo tenemos que hacer cercano. O sea, a que todo el mundo sienta que esto es un caso que está sucediendo en México y tenemos todos que hacer algo al respecto. Era más que un amigo, un jefe, siempre fue nuestra familia. Nunca fue de las personas que se doblaron. Siempre nos decía, hay que mantenerse en pie y hay que seguir pase lo que pase. Estamos muy enojados. Derecho de piso, lo que haya sido, tráfico de drogas, tráfico de alcohol, lo que haya sido, no matas a nadie. Así homenajearon esta tarde en Polanco al empresario francés Baptiste Lombard y a su socio Luis Orozco. Vecinos de Polanco y amigos de los dos marcharon en memoria de estos dos empresarios asesinados el fin de semana. Una noticia que conmocionó en la Ciudad de México. Hoy policías de la capital detuvieron en la colonia El Toro, esto en la alcaldía Magdalena Contreras, al sur de la ciudad, a una primera persona que, según se informó, tuvo que ver con el homicidio de estos dos empresarios restauranteros, a quienes se les vio por última vez el jueves. El sábado fueron encontrados sus cadáveres. El detenido es Miguel Ángel Tinoco, ahí lo tienen, 30 años. Es identificado como líder de una banda dedicada a la venta de droga, extorsión y homicidios en la Magdalena Contreras. Ya había estado preso por robo, por narcomenudeo, por homicidio. A él, según se informó, se le encontraron dosis de droga y botellas de licor, como se les llama ahora, de alta gama. Bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre el asesinato de este empresario, de Baptiste Lombard, y de su socio? Que la principal línea de investigación del doble homicidio es el supuesto robo de licores y de vinos finos. Estos licores, supuestamente las víctimas habrían ido a venderlos a sus victimarios. Sabemos también que la última vez que se vio a estos dos empresarios fue el jueves a las 6:20 de la tarde. Baptiste Lombard salió de su casa en Polanco, se subió a una camioneta negra y se fue rumbo a Tlalpan. 26 minutos después, su camioneta fue captada por cámaras de videovigilancia cuando circulaba por Periférico y la Privada de Horacio en la alcaldía Miguel Hidalgo, a 28 kilómetros de distancia de este punto, y 52 minutos más tarde, la camioneta negra de Baptiste y el vehículo de su socio Luis Orozco fueron geolocalizados en tránsito por la carretera federal a Cuernavaca, en una colonia que se llama San Pedro Mártir, y esto ya en Tlalpan. 32 horas después, a las 2 de la mañana del sábado, los cuerpos de Baptiste Lombard y de Luis Orozco fueron localizados. Estaban golpeados, tenían las manos atadas, estaban tirados en un camino de terracería cerca de un cementerio en Santa María Magdalena, Petlacalco, esto también en Tlalpan. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los maniataron? ¿Por qué los golpearon? Si el móvil, como se ha dicho, el móvil era robarles un vino que los restauranteros iban a venderle a estas personas. Y en verdad los restauranteros salieron sin protección ni nada a venderle vino a unos desconocidos. En verdad, quienes los mataron eran unos desconocidos. Muchas dudas, muchas lagunas informativas esta noche en torno de este doble homicidio que, como comentaba hace unos momentos, conmocionó en la Ciudad de México. Y vaya que conmocionar en la Ciudad de México por un hecho de violencia en la Ciudad de México y en el país no es fácil. En otras cosas, veíamos al inicio del programa cómo los maestros de la CENTE levantaron esta tarde los bloqueos que mantenían en la vía de tren en Michoacán. Las vías ya están libres y la empresa afectada, Kansas City Southern de México, estima que los trenes podrán comenzar a avanzar alrededor de las 3 de la mañana. De acuerdo con el último recuento, son 36 los trenes los que resultaron afectados y más de 4.600 contenedores. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles hizo un llamado para que prevalezca el Estado de Derecho y las inconformidades sociales no afecten a las industrias ni a terceros, y dejan
este cálculo, que quizás es exagerado, pero cada día de bloqueo, y las vías estuvieron bloqueadas desde el 2 de octubre, calculan los industriales que en la repercusión total se perdieron 750 millones de pesos. 750 millones de pesos cada uno de los 59 días. Vamos a ver estas imágenes que se conocieron desde ayer. En el municipio de Mújica, en Michoacán, soldados fueron agredidos por pobladores. Los hechos habrían ocurrido el jueves. Esa zona es la entrada a la llamada Tierra Caliente y ahí, según este primer video que vamos a ver, un grupo de personas detuvo a un convoy de soldados y le reclamaron a los soldados por la muerte de una persona a la que apodan el Diablo. Esto ocurrió y ocurrió así. Nosotros no hemos matado a nadie, venimos de Apatzingán, venimos tranquilos, pasamos aquí por Nueva Italia, tranquilos y o sea, sin problemas pues. Sin problemas, lo que menos queremos con la población es problemas. Bloquean, interceptan a los soldados y los soldados bajan a negociar, bajan a dar explicaciones. Pero las explicaciones del oficial no fueron suficientes. En un segundo video se ve como uno de los pobladores se fue así contra una camioneta del ejército mexicano. Pero ¿por qué? Se entiende la orden que ha dado desde el presidente de la República y seguramente también el secretario de la Defensa de no reprimir, de no usar la fuerza, pero ¿por qué estas personas que al parecer y todo indica estarían o serían cercanos a grupos criminales de la región, por qué agreden así a un convoy del ejército mexicano? Vamos a ver de nuevo esta imagen. ¿Por qué? Fuentes del batallón del que forman parte estos soldados informaron a Imagen Noticias que no hubo heridos, personal civil ni militar, solo daños materiales mínimos, así nos dicen, a esta camioneta, esta patrulla. Además, nos confirmaron que los soldados agredidos van a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Justicia de Michoacán. Queda la pregunta, si así tratan a los soldados, ¿cómo van a recibir a los agentes ministeriales que vayan a investigar los hechos a esa región? Hoy también se dio otra agresión de otro tipo y en otro lugar, pero fue una agresión a las autoridades, esto en el municipio de Chignautla, en Puebla. Calcula que unas 300 personas lanzaron piedras y se fueron con palos en contra de la policía municipal. Van a ver unos momentos cómo se fueron sobre la policía municipal. Los habitantes protestaban, acusaron al alcalde Luciano Aparicio de querer privatizar el agua. Esto porque el alcalde propone crear un sistema de agua potable y alcantarillado. Los policías municipales intentaron detener a los habitantes que querían realizar destrozos en la alcaldía, pero no lo lograron. Están golpeando los policías. Esos son.
Llegaron elementos de la Guardia Nacional para apoyar a los policías, pero los habitantes tomaron el edificio del ayuntamiento sin que nadie se los impidiera, y ahí están las imágenes. Rompieron puertas, ventanas, quemaron documentos, quemaron muebles. En menos de una hora el ayuntamiento estaba pues virtualmente destrozado y en llamas. Los habitantes se retiraron cuando vieron que no tendrían respuesta el alcalde. Hasta hace unos momentos se informaba que no había detenidos. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Puebla pues mantienen los patrullajes ahí en Chignautla. Vimos al inicio del programa lo que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre la situación de la pandemia en México, pero bueno, el director general de la OMS no fue el único en hablar del tema. También le preguntaron al director de emergencias sanitarias, a Mike Ryan, sobre pues, un tema recurrente en México, sobre el uso del cubrebocas. Esto dijo. Mexico is greatly affected. There's still, with regard to mask wearing and other precautions, as we would say to leaders all over the world, it's very important that that behaviour is modelled, and if we're advising people to do things, then it's really important. So, and that would be the same in Mexico as anywhere else in the world. Populations need very clear, credible, regular communication regarding what to do. No matter what it says on the posters and no matter what it says in the guidance, if that behaviour is not being modelled by leaders and influencers, populations get confused and the issue becomes politicised. That helps nobody. Sin comentarios. En Chihuahua, el gobernador Javier Corral anunció que el estado regresará a semáforo naranja. Estaban en rojo y además en un rojo duro con medidas estrictas. Anuncia que regresan a naranja. Dijo que lo logran gracias a precisamente las restricciones impuestas en días pasados, que según esto lograron reducir el número de contagios, de defunciones y de ocupación hospitalaria. A partir de mañana las actividades esenciales podrán tener pues ya aforos, ahí está en pantalla, de 100%, incluyendo las oficinas de gobierno. Los restaurantes podrán operar con 30% de aforo en espacios cerrados, 50% en terrazas. Se van a mantener prohibidas la venta de alcohol. Las actividades no esenciales podrán reabrir con un 30% de aforo. Y bueno, y se mantienen las sanciones por no usar cubrebocas en espacios públicos. Aquí en la Ciudad de México, el presidente López Obrador aseguró que hay suficiente capacidad hospitalaria. No hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México. Es decir, hay camas, hay equipos, hay médicos. Por la mañana, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, nos dijo que la apuesta es ampliar el número de camas para los casos graves y reconoció que le preocupa la velocidad con la que están llegando pacientes a los hospitales de la capital. Bueno, vamos a ver el comparativo, como todas las noches, el comparativo de coronavirus, y nos volvemos a concentrar en la cifra de Estados Unidos. 266,000 personas reconocidas por el gobierno de los Estados Unidos que han muerto por coronavirus, y nos podemos concentrar en la cifra de Brasil. Como está junto a la de Estados Unidos, no le prestamos la suficiente atención, pero los brasileños van camino a las 200,000 personas muertas también. Los hindúes, que hace un par de meses, 2 meses y medio, todavía estaban atrás que nosotros, van camino a los 150,000 muertos. Y tristemente, México, cuarto lugar en el mundo en número de personas muertas reconocidas por las autoridades. Ayer la propia autoridad hizo un cálculo del aumento de mortalidad o la mortalidad excesiva que podría llevar la cifra de mexicanos muertos por coronavirus muy arriba de los 200,000. En las últimas 24 horas, como suele ocurrir los lunes, un asunto de cómo se lleva la estadística en México, las cifras que presentamos los lunes suelen ser las más bajas de la semana. Aún así,
Son 285 mexicanos reconocidos muertos en las últimas 24 horas y el número de contagios más bajo del que vimos a finales de la semana pasada. De Estados Unidos, en cuanto a contagios, ni hablamos. Más de 150,000 en las últimas 24 horas. Y hablando de estos temas, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para que por fin sea gratuita la atención en todos los centros que pertenecen a la Secretaría de Salud y que brindan servicio a personas sin seguridad social. Es decir, la gente ya no deberá pagar ningún tipo de cuota por servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios de auxiliares y de diagnósticos. La medida entra en vigor a partir de mañana y será aplicable, ahí lo tienen, en todos esos hospitales, en los extraordinarios institutos nacionales, en todos, pediatría, perinatología, en el de salud pública, en el de rehabilitación, ahí están, en todos esos centros de salud ya no se cobrará absolutamente nada, tampoco en el Hospital General de México, en el Juárez, en el Manuel G. González, en el Homeopático, en el Hospital de la Mujer y en el Hospital Juárez. Una buena noticia estos cobros. Bueno, y ahí siguen, en el Bajío, en Oaxaca, en la península de Yucatán, en Chiapas, en Ciudad Victoria, en el regional de Ixtapaluca, todos esos hospitales, prácticamente todos los vimos en problemas muy serios o los hemos visto en el último año, ya no se le cobrará nada, ni la consulta, ni la cuota de recuperación. Las medicinas son todavía otras cosas, pero bueno, no se cobra más. En otras cosas, esta tarde la Secretaría de Bienestar informó sobre el avance del censo de viviendas afectadas en Tabasco. Hasta el momento, según esto, se han censado 698 comunidades de un total de 1,396, es decir, la mitad del cálculo de damnificados. Sin embargo, se reporta que aún hay habitantes que reclaman no tener información sobre qué día serán visitados por algunos de los 2,000 funcionarios que están haciendo el censo. Se prevé concluir este conteo el domingo. El problema es que sigue lloviendo allá en Tabasco. La entrada de un nuevo frente frío podría provocar lluvias fuertes en las próximas horas, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, y pues así se siguen viendo algunas regiones. Las cosechas, por ejemplo, de la comunidad de Curahueso en el municipio de Centro siguen bajo el agua. Las cosechas de plátano han sido muy afectadas. Lo mismo ocurrió en el sector ganadero, ya que pues, los pastizales se inundaron. Los vecinos siguen alertando sobre los niveles de agua del Usumacinta, del río Usumacinta, que no bajan y que estarían afectando a comunidades como Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla. En otras cosas, Donald Trump no da su brazo a torcer, él sigue aferrado, él sigue diciendo, increíble, más de un mes después, más allá de que todas las instancias estatales ya dieron sus cifras, Donald Trump sigue diciendo que él ganó la elección en Estados Unidos. Hoy tuiteó, no estoy luchando por mí, estoy luchando por los 74 millones, un récord, que votaron por un presidente en funciones, que votaron por mí. Trump aseguró que hubo boletas que fueron tiradas y que eran a su favor. Por cierto, Joe Biden, por quien votaron más de 80 millones de personas, habló con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres, y con los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Costa Rica, Carlos Alvarado. Los tres lo felicitaron por su triunfo y con los tres habló sobre COVID y sobre migración. Así las cosas, vamos a hacer una pausa, regresamos con David, regresamos con Javier, regresamos con 2 años. Esta noche se cumplen 2 años o se completan 2 años de gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, pues comienzan las críticas y las felicitaciones en las redes sociales. Vamos a ver, por ejemplo, lo que tuiteó hace unos momentos John Ackerman. Vamos a ver lo que tuiteó el muy duro tuit de Claudio X González. Entonces regresamos con eso, con David, con Javier. Volvemos. El gobierno del presidente López Obrador y la iniciativa privada presentaron un segundo paquete de inversión para reactivar la economía. Se presentaron 29 proyectos
de infraestructura con inversión pública y privada. Se informó que las inversiones rondarán los 230,000 millones de pesos. Este paquete se suma al que se presentó en octubre y entre los dos dan un total de 68 proyectos y un compromiso, un proyecto de inversión por arriba de los 500,000 millones de pesos. Hoy fue un día de mucho amor y mucha buena onda entre el presidente y los empresarios. Estos programas de infraestructura del que hablabas hace un momento, Ciro, tienen una particularidad. ¿Te acuerdas cuando los empresarios o el gobierno hacían sus anuncios de inversión, que era lo que se imaginaban? O sea, ¿te acuerdas que íbamos a invertir? Sí, no sé cuánto, sí, y que todo el mundo dice, hay que darle seguimiento. Aquí no, esto se trata de... Se siente el Consejo Coordinador Empresarial y sus representantes y la Secretaría de Hacienda. ¿Qué programas ya tienen plan? O sea, ya están hechos y esos son los que se van anunciando. Los que son básicamente ideas o los que se tiene que trabajar mucho se van poniendo atrás en la fila. De tanto en tanto se junta un paquete y lo presentan. En 2 meses puede haber otro evento como el de hoy. En un mes o en 3 meses. Sí. El pasado ya 10 de los proyectos ya están funcionando, ya se están construyendo, porque en muchos de ellos es lo que iba a hacer Alfonso Romo. Destrabar inversiones, está haciendo Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial. Es a ver qué se necesita para hacer los libramientos de Santa Lucía y que entre la iniciativa privada. Pues esto se hace y se anuncia. Entonces son obras que están muy pegadas a empezar, que no son ideas, sino que ya son planes muy avanzados. Oye, y es iniciativa privada más inversión pública. Sí, como debe ser. O sea, inversión, lo que se dice inversión. Hoy Carlos Salazar decía que estos proyectos de hoy, los 29, generarán unos 400,000 empleos. O sea, y no son, aquí no están en el dicho de vamos a ver. Hay uno muy importante, unos 4,000 millones de pesos para exportar gas a Japón, con una empresa totalmente privada, es una empresa internacional. Está privada. bien, A mí me gusta mucho. Pues celébralo. Entonces. A mí me gusta mucho y la reunión que acaba de terminar, terminó hace rato, de los empresarios y el presidente sobre el outsourcing, va avanzando muy bien. Se van a volver a reunir el jueves y han avanzado en muchos temas. Hay un gran entendimiento de qué es y qué no es. Y básicamente donde están muy atorados, donde están muy trabados, es en la participación de los trabajadores en la utilidad. Los empresarios quieren decir, oye, hay que ponerle un tope, hay que ponerle un topecito, porque piensa en una empresa petroquímica que tiene que invertir 7 años, o en una tequilera que tienen que invertir como 10 años, y 1 año tienen utilidades. Entonces hay que toparla para que se vaya distribuyendo el tiempo, como se hace en muchos lugares. Ese tema está atorado, se vuelven a reunir el jueves, y yo te diría que esa les va a quedar bien. A ver, ahí van. Estás muy optimista hoy, ya. Si no, pues es que hay que estar optimista. Ya, mejor remátala, David. Hay que estar optimista por las razones adecuadas. Soy los de la Bolsa Mexicana de Valores. ¡Wow! Nos está yendo como nunca. Y las empresas mexicanas cotizadas, hay un real alcista en el mundo. Entonces, sean optimistas por lo que sí deben y no por tonterías. Bueno, y hablando de optimistas, pues se cumplen esta noche o mañana, depende cómo lo quieran contar, 2 años de gobierno del presidente López Obrador. Mañana va a dar un informe el presidente en la tarde y comenzaron las opiniones a favor y en contra. Pues desde el fin de semana vamos a tomar 2. Está a favor. John Ackerman tuiteó, a 2 años del inicio de su mandato, el presidente López Obrador tiene el absoluto respaldo del pueblo y está más fuerte que nunca. En contra, destacó de uno de los grandes críticos del presidente López Obrador, Claudio X González, tuiteó, un día no muy lejano se dirá que el actual es el peor gobierno que ha tenido México, y eso es mucho decir. Al cumplirse 2 años de ineptitud, soberbia y autocracia, la idea de soportar 4 años más es casi impensable. Por eso el 2021 es clave. Por el voto llegaron y por el voto se irán, y mañana seguramente pues vamos a tener muchos más mensajes a favor y en contra del presidente López Obrador. Sobre los 2 años del gobierno del presidente López Obrador regresamos en unos momentos, pero antes, Javier. Ciro, ¿cómo se van a jugar las semifinales y cómo está Raúl Jiménez? Fractura de cráneo y fue operado. Regresamos con eso. Volvemos con eso y con los 2 años del presidente López Obrador. Volvemos.
El presidente López Obrador enumeró las 3 principales preocupaciones en sus 2 años de gobierno. Lo más difícil, la pandemia. Además, muy doloroso. Eso sí duele mucho. En segundo lugar, pero muy distante de lo primero, la crisis económica. Y lo tercero, pero muy allá, marginal, los ataques en los medios de comunicación y la reacción conservadora. El presidente no incluyó el tema de la inseguridad como una de sus principales preocupaciones. 2 años se cumplen esta noche. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.